y la verdad que es importante, partiendo de sus conceptos y de sus criterios, pues nadie estaba preparado para lo que vivimos en el año 2020 y tampoco pues, y seguimos todavía sin la preparación y sin el conocimiento mucho más profundo, porque evidentemente la pandemia del COVID-19 era algo inesperado y entre otras cosas afecta y lo primero que hizo el gobierno nacional a través de todas esas directrices que a nivel mundial se generaron y de la experiencia de otros países, pues obviamente era proteger el tema de la salud y proteger a todos y a cada uno de los colombianos indistintamente de su condición, de su edad y demás. Pero indudablemente hoy, en medio de esta pandemia, el gran reto que todos tenemos para lograr una transformación positiva en la educación, tanto pública como privada, quienes me conocen saben que he sido una defensora acérrima de todo el tema de la educación pública, porque consideramos que existen unas brechas importantes entre estas dos y la búsqueda del Estado y del gobierno nacional como una política es precisamente fortalecer todo este tema de la educación. Y hoy aquí escuchaba al doctor Gustavo Romero cuando él dice y llama precisamente a las instancias del gobierno nacional, especialmente al Ministerio, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de escuchar a los entes, tanto distritales, departamentales y nacionales, para trabajar en equipo. Y bajo ese consenso, pues nosotros hemos estado siempre propiciando estos encuentros desde la Comisión Sexta, porque, como lo dije al inicio, que lo que hoy vivimos no lo esperábamos absolutamente nadie, no estábamos preparados para ello. Y el gran reto que hoy tenemos es la búsqueda también, bueno, primero de proteger la salud, pero también tenemos que pensar en cómo logramos destrabar todas esas brechas existentes en la educación pública que hoy existen. Y la verdad que no estábamos preparados, Víctor, Manuel y a todos los del panel, decirles a ustedes que nosotros tenemos grandes dificultades en materia de educación, como es el tema de la falta de herramientas tecnológicas para la virtualidad. Fue uno de los grandes retos que nos encontramos una vez que se inició la pandemia. La baja conectividad para la virtualidad, la calidad y el costo de la educación en medio de esta virtualidad. Y yo tengo que manifestarles que todo esto, pues obviamente amplió esa brecha y yo creo que nosotros tenemos que pensar que si bien es cierto ese experimento que se hizo de que todos irnos a la virtualidad, quienes hemos estado trabajando en ello conocemos las grandes dificultades que se tienen, aunado a todas esas dificultades que presentamos en todo el territorio nacional y especialmente en el Caribe colombiano. Nuestros niños y nuestras niñas pues hoy no están recibiendo la educación que efectivamente para lo cual estaba ya enrutado el país después de unas grandes inversiones que se vienen haciendo en infraestructura en todo el territorio nacional y especialmente en nuestro departamento. Yo estoy de acuerdo con la alternancia, pero obviamente en esto debe primar la disciplina y debe primar el rigor, pues son directrices demasiado amplias las que hoy viene estableciendo el gobierno nacional y generando unas responsabilidades en los entes distritales y departamentales. La verdad que es importante que hoy nosotros debemos tener en cuenta toda una serie de recomendaciones y por eso es importante cuando escuchábamos al presidente de la Asociación de Pediatría, cuando el doctor Gustavo Romero, cuando él manifestaba de que existen unas medidas de bioseguridad que se disponen por parte del gobierno nacional en todas estas instrucciones que han sido impartidas a lo largo del gobierno nacional. Y él lo decía en el tema de la edad. Yo sí estoy de acuerdo con la alternancia, pero obviamente esta tiene que tener una serie de protocolos y esos mismos están establecidos dentro de esas directrices, como es el distanciamiento social que tenemos que tener al interior de nuestros planteles y con ello que se estarían protegiendo no solamente a nuestros niños, sino también a los docentes y administrativos de nuestras instituciones de educación. Y también, pues aquí hoy el tema de las rutas escolares también tienen que tener unos protocolos de bioseguridad que tienen que ser controlados por los entes como tal. De igual manera, el uso del tapaboca. Y es bien cierto que cuando decía el concejal Osvaldo Díaz que los menores
no pueden usar tapaboca. Esta restricción se da y creo que sería importante también considerarla para niños hasta los 2 años que no deben usar tapaboca. De ahí en adelante, obviamente, nuestros niños no estarían preparados para poder asistir, los menores de 2 años, porque obviamente no pueden usar esto. Y no quiere decir que todos los niños de la institución educativa deben llegar nuevamente a las escuelas. Y fíjense que todas esas medidas de prevención, como el uso del tapaboca, el lavado de las manos, no deben compartir elementos ni alimentos. Los niños deben evitar llevar juguetes. Todas estas medidas han sido adoptadas por el gobierno nacional y deben ser cumplidas dentro del marco de estas restricciones. Yo quiero también manifestar que existen unos estudios que nosotros desde el Congreso de Colombia, junto con expertos como el actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, de igual manera con el rector de la Universidad Javeriana, con Moisés Wasserman, que como todos saben fue el rector de la Universidad Nacional, y de David Luna, de Isabel Segovia, ex ministra de Educación, de Luis Enrique García, ex ministro de Educación, y un número de personas importantes. Pues hemos firmado un documento que hicimos público, en donde nosotros manifestábamos que, de acuerdo al Banco Mundial, el cierre de las escuelas por todo este tiempo podría resultar una pérdida del aprendizaje entre 0.3 y el 0.9 años. O sea, nuestros niños, al no estar presencialmente en las escuelas, va a haber un déficit y una brecha importante que se va a abrir nuevamente en este aspecto. Que de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Neurociencias, y pese a que no han pasado suficiente tiempo para poder predecir cuáles son las circunstancias y las secuelas que puedan generarse porque nuestros niños no están de manera presencial recibiendo las clases, se estima que ha generado que el 88% de nuestros niños han tenido afectación en su salud mental y su comportamiento. Los niños han variado el comportamiento hoy ante esa manera de haberlos encerrado en sus casas, frente a un computador, frente a un teléfono, frente a las clases virtuales. Al no tener contacto con otros niños, al no poder compartir en los parques, al no poder compartir en nuestras instituciones, obviamente les ha generado una afectación en todo el aspecto emocional de nuestros niños. También, de acuerdo a la Universidad de Antioquia, hay factores estresantes asociados al cierre de las escuelas que pueden tener efectos aún más problemáticos y duraderos en nuestros niños y adolescentes que la misma enfermedad del COVID-19. Además, que ustedes saben que hoy, al cerrarse las instituciones de educación, las familias también tuvieron que irse a los hogares, y obviamente hay una pérdida de la capacidad económica, y con ello pues obviamente la pérdida del empleo y todos estos factores asociados. Cuando en una familia se pierden los empleos, y empiezan también un factor emocional y que afecta a la familia como tal. O sea, son muchos aspectos que hoy tenemos que considerar nosotros al momento de que se hace el cierre de nuestras instituciones, y por eso nosotros consideramos importante el tema de la alternancia, pero con la responsabilidad de que efectivamente tenga todo un seguimiento por parte de las entidades hoy que están vinculadas a todo este proceso. Dice también, quiero manifestarle por cifras de desempleo que hoy se han reportado, porque en el caso de las mujeres somos las que normalmente estamos dedicadas al cuidado del hogar, y muchas mujeres hoy han perdido su empleo porque han tenido que dedicarse a atender a sus niños, porque todos están en la casa. Hoy todos están recibiendo sus clases de manera virtual, y ustedes saben todos estos aspectos cómo afectan la dinámica misma. De igual manera que manifestar que, contrario a lo que se creía en el momento que se iniciaron todas estas medidas de aislamiento, tenemos que decir que hay otras secuelas también. No solamente el virus del COVID afecta a nuestros niños, también el tema de las gripas y la transmisión de los niños. Pues obviamente hay otros virus respiratorios que afectan a nuestros niños
y que también deben ser considerados como tal. O sea, yo sí creo hoy que hay unas circunstancias en las cuales debe haber un compromiso y una articulación por parte de las entidades que hoy tienen esa responsabilidad, a quienes se les ha delegado esa responsabilidad. Y lo decía el concejal también Osvaldo Díaz, muchas de nuestras instituciones no cuentan con todos los elementos suficientes para ello, pero yo creo que esas instituciones que cuentan con toda la infraestructura para brindar las condiciones de la alternancia educativa son las que deben estar. Y nuestros niños, y esos niños que no tienen, que no pueden ir por decisiones de sus padres, por condiciones efectivamente de salud o por otras restricciones como tal, tienen que contar con los elementos suficientes y el Estado tiene que brindárselos para poder estar en medio de la alternancia. Bueno, sin duda alguna, doctora Marta Villalba, usted tiene hay una lista de consideraciones que por eso es que la decisión no es fácil, hay opiniones diversas.